Cuidado. Sí. Sí. Está perdiendo la cabeza. Desde el accidente de coche, el jefe no ha dejado que nadie se le acerque. Sin embargo, hoy ha dejado que la señorita Jan se le acerque y no la ha apartado. Supongo que esas comprobaciones de antecedentes. De hecho, conmigo, siempre eres diferente. Mira, esto es el 30% de las acciones de la corporación. Quiero vendértelas. Dime el precio. Cualquier cosa está bien. Déjame tocarte una vez más. Solo una vez. Déjame ver si solo tú puedes curar mi enfermedad. Este CEO Lee es demasiado educado. Empezando la reunión con un apretón de manos. Entre CEO Lee, es un placer hacer negocios contigo. Para cualquier otra cosa que surja, no dudes en llamarme. Como pensaba, solo tú puedes tocarme sin rechazo. ¿Por qué no echas un vistazo? He oído que eres la esposa de Hisashen. Hasta luego. Tus contactos son realmente amplios. Ya me he divorciado de él. Pero te garantizo que este 30% de las acciones son legítimas. Puedes estar segura de que estás Divorciada. Bien. El 30% de la corporación. Pero tengo una condición. Debe ser mi esposa por contrato durante un año. Esto no se trata solo de tener conexiones. Esto fue claramente premeditado. La jugada del jefe fue realmente brillante. Hasta luego, Lee. Con todas las mujeres que te rodean, seguro que no te faltan opciones. Yo solo soy alguien que se ha divorciado recientemente. Señorita Jan, usted no lo entiende. Tras el accidente de coche, el director ejecutivo desarrolla un trastorno táctil defensivo. Se resiste a cualquiera que lo toque. Hasta donde sabemos, usted es la única a la que no rechaza. Oh, no, sí. Antes de este trastorno defensivo táctil. No me extraña que esa gente. Ahora como si fuera un fantasma. Exactamente. Ayúdame con esto. Ayúdame a resolver esta alianza matrimonial familiar. Y a cambio, los recursos y las conexiones del Grupo La Liga estarán a tu disposición. El poder de la familia Lee es absoluto. No bromearían sobre algo así. Su naturaleza es tal que, si no puede tener algo, lo destruye. Definitivamente intentará reprimirme, si puedo aprovechar los recursos del Grupo de la Liga. Muy bien, señor Lee. Estoy de acuerdo. La plataforma del Grupo Lee puede ayudarme a bloquear esos obstáculos y ayudarme a empezar de nuevo. Este contrato de un año es realmente una ganga para mí. Nunca hago un trato que no sea rentable. Entonces, encantado de trabajar con usted. Gracias, señor Lee. Certificado de matrimonio. Felicidades. Deseándoles una vida de felicidad juntos. ¿Necesita volver a la residencia por sus cosas? Lo acompañaré. No es necesario. No hay nada allí a lo que esté apegado. Esta noche es la gala anual de fin de año del Grupo de la Liga. Primero la llevaré a elegir un vestido. Muy bien. Salud. ¿Cuánto tiempo sin verla?
La película fue traducida y narrada por M-Media. ¿Quién es? ¿Cómo es con el señor Lee? No había oído que el señor Lee estuviera casado. Esa mujer me resulta muy familiar. Buenas noches, señor Lee. Jefe, hay un problema. El anfitrión que invitamos tuvo una avería en el coche de camino. No llegarán a tiempo. Ahora estamos intentando un sustituto. Nadie se atreve a intervenir directamente. El anfitrión no ha llegado. Este es el grupo de la liga, nuestra ocasión anual más importante. Los medios y nuestros socios están todos aquí. ¿Quién va a limpiar este desastre? Sin anfitrión, todo será un caos en un momento. Si esto sale mal, ¿a quién pondrá cara el señor Lee? ¿Cómo se puede salvar la reputación del grupo de la liga? Quedará pisoteado en el bar. Señor D, déjemelo a mí. Bien, ¿qué necesita? Asistente Juan, ayúdela. Señora Lee, por favor, por aquí. Sé claramente que este paso será el punto de inflexión de mis 30 años de vida. ¿Por qué está aquí? Imposible. Estará la Grupo Lee. Una mujer como Yanshe, que solo sabe hacer las tareas del hogar, ¿cómo está cualificada para entrar? Señor Lee, hoy tiene muy buen aspecto. No lo sé. El recién lanzado fondo Chuang de nuestra empresa. ¿Le interesa? Presidente, usted cambia de socios con bastante rapidez, incluso más rápido de lo que avanza el proyecto de su empresa. ¿Podría ser cierto que el señor Lee es misógino? ¿Es cierto que no soporta que otros se acerquen a las mujeres? No me moleste. ¿No ve que estoy discutiendo un proyecto con el señor Lee? Sabía que era desalmado, pero no esperaba que eso ascendiera en la escala social. Me humillaría en público. ¿Y qué? Probablemente Jinshi esté llorando en algún lugar ahora mismo. Al menos todavía puedo seguir a Hisen, con comida y ropa de sobra. ¿Y ella? Están haciendo la película. ¿Y los medios narrados? ¿Por qué es usted de nuevo? Distinguidos invitados, 26ª conferencia anual del grupo. estimados miembros de la familia, buenas noches. Soy el presentador invitado de esta noche, Jansai. Es un honor estar aquí y presenciar con todos ustedes los gloriosos momentos del Grupo Lee durante el año pasado. Primero, me gustaría representar a los organizadores y agradecer a todos los invitados presentes por su apoyo. El Grupo Lee ha podido dar cada paso con mayor determinación. También debo agradecer a todos los empleados del Grupo Lee por su solidaridad durante todo este año. Hemos cosechado una cosecha tan abundante esta noche. Siempre que está cerca, yo soy el personaje secundario, insignificante. Maestro Jan, ¿ves esto? Tu hija ha regresado y está aún más deslumbrante que antes. ¿Quién es este presentador? Su presencia en el escenario es tan firme. Habla de forma tan elocuente y persuasiva. Incluso mejor que una pecenal. Todo el mundo, miren. Algunas personas, después de que sus propios maridos las dejaran, siguen aquí dando espectáculo. ¿De verdad cree que puede ser presentadora? En lugar de reflexionar sobre sí misma, sale aquí a coquetear. La dejaron y sigue siendo presentadora. Quizás solo esté aquí para aprovecharse de los recursos del grupo de la liga. ¿Para que su marido la desprecie? Yanni, te dije que tendrías a rogarme. Déjame. ¿Verdad? Soy tan incapaz. Mi cualificación para subirme a este escenario es algo que robé. La película fue traducida y narrada por M-Media. ¿Qué es esto? Santo cielo. Dios mío, quiere decir, presidente, en realidad me está engañando y ni siquiera repite sus aventuras. Mire, incluso le dio sus acciones a la señorita Jan. ¿Qué demonios está pasando? 30% a las acciones. Está loco el presidente G. ¿Cómo ha permitido esto la junta directiva de G Corporation? Rápido, apáguelo. No tenga tanta prisa, presidente G. Lo mejor está por llegar.
sea, una transferencia del 30% de transacción. ¿Qué está pasando? Señorita Ye, dice que no soy digno. Ya sabe que el collar que lleva esta noche es solo la pieza vieja que una vez descarté. ¿Y usted? Porque la encuentro sucia. Por eso la tiré. La presentación de la señorita Jan es la más brillante que he visto nunca. Me pregunto si podría tener el honor de que Lee Corporation se convierta en su trampolín y que usted se convierta en la principal de Lee Corporation. Presidente Lee, un placer hacer negocios con usted. Un placer hacer negocios con usted. Esposa. ¿Sigues en contra de que yo esté involucrada? No. Ya estoy divorciada de él. Eso fue solo él acosándome. Señor Lee, más. Vale que lo esté. Después de todo, Usun es mi esposa. No. Esposa. Señor Lee, el nuestro es solo un matrimonio por contrato. Pero no se preocupe. Haré lo necesario para no complicarle las cosas. Sé que es un contrato. Entonces tendré que molestar a la Sirius. Lee para que coopere con mi tratamiento. Cooperaré con el tratamiento. En cuanto al cronograma de la próxima semana, échele un vistazo y vea si hay algo que le gustaría cambiar. Vamos a repasarlo juntos. Muy bien. Creo que al guión le vendrían bien algunos ejemplos de bienestar público. ¿Qué piensa? Sí. Añadirlos aumentaría la sensación de inmersión del público. Su pelo estorba. No puedo ver con claridad. Gracias, Oli. Siéntese. Es cansado estar de pie. El médico dijo que un estado relajado es más propicio para el tratamiento. Bien. Creo que la transición aquí podría ser más natural. La película fue traducida y narrada por M-Media. Adelantar esta parte haría que la transición fuera más fluida. Tus manos. ¿Por qué están tan frías? ¿El aire acondicionado frío? Concéntrate en el tratamiento. No te asustes. No hay nada de qué preocuparse. Hermano Shank, sé que no estás resignado a esto y quieres que Yanni vuelva. No es del todo imposible.
¿Qué te refieres? He oído que nuestra empresa tiene una conferencia de licitación de proyectos la semana que viene y que están buscando un presentador externo. ¿Qué tiene eso que ver con Genei? Por supuesto que sí. Piénsalo. Si dejamos que Genei sea nuestra presentadora y anunciamos públicamente que, como alguna vez fueron marido y mujer, todavía la cuidas y le estás dando una oportunidad de trabajo, es posible que se haya enganchado a Lee León. Pero ese sigue siendo el grupo de filtración. Una oportunidad ofrecida por nuestra corporación. Puede que no se niegue. ¿Te refieres a que Annie sea el presentador en la conferencia? Exactamente, en la conferencia del proyecto. Puedes hablar con ella apropiadamente y tal vez ella se acerque, sin importar cuán rica sea Lisa. ¿Cómo compararlo? ¿Que ustedes dos tienen en estos años? Además, en ese momento, en la conferencia del proyecto, si ella se desempeña bien, le mostrará a la corporación su capacidad y también le mostrará al grupo de la liga su capacidad. Pero si hay algún desliz, puedes usar la excusa de ayudarla a acercarse a ella. ¿Estás seguro de que vendrá? Ella definitivamente vendrá. Acaba de ascender al grupo de la liga y necesita oportunidades para ser vista. La corporación RE es una plataforma enorme. Puede que no se niegue. Además, si se lo preguntas personalmente, ella seguramente te dará algo de cara. Bien, haremos lo que dijiste. Me pondré en contacto con ella yo mismo. Jianchi, siempre que te atrevas a venir el día de la conferencia, sin duda me aseguraré de que te beneficies enormemente. Necesito hablar contigo. Jessin, ¿alguna vez vas a renunciar? Lo sé. Ahora eres prisionero del grupo de la liga, pero nuestra corporación tiene una conferencia de proyecto la semana que viene. Quiero invitarte a que seas nuestro presentador. No me interesa. Actualmente, no tengo intención de asumir ningún otro proyecto, especialmente para la corporación. Yanni, no te hagas ilusiones. Ya me he humillado, esperándote aquí. No me culpes por ser desalmado. Él está mintiendo. Aún no lo entiendes. Ya estamos divorciados. No necesito la cara de la que hablas. Apártate de mi vista inmediatamente. De lo contrario, no me culpes por ser despiadado. Yani, ¿recuerdas ese antiguo proyecto de remodelación de la ciudad? Eso fue de tu padre. 3 años de duro trabajo antes de morir. Nunca vivió para ver ese proyecto hecho realidad. De verdad no te importa en absoluto. Yani, sé que me odias, pero no puedes quedarte de brazos cruzados y ver cómo el proyecto de tu padre se va al garete. Si no vienes a esta conferencia, puedo encontrar a otro. Pero si eso avanza conforme a la visión de tu padre, ya no es algo que dependa de ti. Esta es tu única oportunidad de ver cómo la obra de tu padre cobra vida. Si te niegas, no me culpes por ser desalmado y dejar que todos los esfuerzos de tu padre se desperdicien, Maete. Está muerto. ¿Cómo has podido hacerle esto a mi padre? Te daré para que lo pienses. Cuando te decidas, llámame. Lo sé todo sobre Hissen. Viene a buscarte. Está utilizando el proyecto de mi padre para amenazarme. Es lo que más le importa. Shay, si quieres hacerlo, lo haremos. Si no quieres, todavía puedo proteger el proyecto de tu padre. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Hasta luego. Gracias. Pero este asunto quiero resolverlo yo mismo. Quiero representar a mi padre y presentar este proyecto como es, debido a todo el mundo. Muy bien. Distinguidos invitados,
Buenas noches. Próximo evento. El proyecto que presento hoy es el proyecto de remodelación de la ciudad vieja. Este proyecto fue la obra de toda la vida de mi padre. Hoy estoy aquí en su nombre para cumplir su deseo de que todos sintieran la calidez de este proyecto. Dijo que debemos preservar el alma de la ciudad vieja para que los residentes puedan vivir en mayor paz. Gracias a todos. Una hora después. Jianxi, Y sin déjame ir. ¿por qué no puedes darme una oportunidad más? ¿Por qué no me miras una vez más? Acabó. No hay necesidad de que sigas molestándome. No he aceptado, así que no se acabó. Liu Yan solo te está utilizando. Soy la única que se preocupa de verdad por ti. Ki, vuelve conmigo. Podemos volver a cómo eran las cosas. Liuan es muy rico. ¿No le faltan mujeres a su alrededor? Cuando se cansa de ti, ¿no eres nada? Estás mintiendo. Liuan no es el tipo de persona que describes. Suéltame. ¿Ya estamos divorciados? Quien quiera que elija ver en el futuro no tiene nada que ver contigo. No te harás ir demasiado lejos. He y Shi, déjenme decirles algo. Todos estos años de matrimonio, ustedes estaban gastando mi dinero. Yo fui quien les dio su estatus. Ahora que han desarrollado agallas, ¿quieren escaparse con Liuan en sus sueños? No dejan de decir lo bueno que fueron conmigo. ¿Pero cuál fue el resultado? Estaban con yo mientras me trataban como a una ama de llave sin sueldo. Debo haber estado ciego para ver solo sus verdaderos colores ahora. Sus verdaderos colores. Verdaderos colores. No fui lo suficiente bueno para ustedes. ¿De verdad creen que alguien como Li Suyan los tratará bien? ¿Creen que sus sentimientos son sinceros? Cuando se canse de ustedes, serán descartados como basura, y ni siquiera tendrán un lugar donde llorar. Él está harto. No usen su mente sucia para juzgar a los demás. Eluen es 1000 veces mejor que ustedes. Él me apoya y me respeta, a diferencia de ustedes, que solo me trataron como un apéndice. Un apéndice. Déjame decirte, sin mí habrías tenido siquiera la oportunidad de estar en la conferencia de prensa de hoy. El proyecto de tu padre habría tenido la oportunidad de debutar. Con solo una palabra mía, este proyecto se arruinará hoy. Si aún quieres terminar el último deseo de tu padre, tienes que escucharme. Vuelve conmigo. Y actuaré como si nada hubiera pasado. Deja de intentar amenazarme con el proyecto de mi padre. Déjame decirte, incluso si este proyecto fracasa, nunca tendré nada que ver con una persona engreída como tú. Protegeré el proyecto de mi padre yo misma. Suéltame. Él es Ashang. Te conozco demasiado. Hoy es el día de la muerte de Ginshi. Cuando ella muera, finalmente serás mía. Cuidado. Shay, no tengas miedo. Lucian, Rápido, mueve el soporte de la luz. Leggy. ¿Estás bien? solo me duele un poco el pie y la mano. Tío Lee, esto fue solo un accidente. Tampoco esperaba que la luz se cayera. ¿Un accidente cuando el soporte de luz estaba a punto de caerse? Su reacción instintiva fue empujarla para salvarse. Y a esto lo llama accidente. Mis disculpas, señor Lee. Eso fue solo una reacción instintiva. Las reacciones instintivas son lo único que refleja con certeza el corazón de alguien. Sigue diciendo que quiere ser bueno conmigo, pero ¿cuál fue el resultado? Cuando se enfrentó a un accidente, me apartó sin pensarlo 2 veces. Es una escoria egoísta como usted, que no merece la palabra sinceridad. Contacte con la policía y el Departamento de Control de Calidad. Descubra exactamente por qué el soporte de luz se rompió de repente. Además, tome las imágenes del rescate instintivo del CEO de ahora mismo y públiquelas a los medios. Creo que todos estarían encantados de ver la heroica visión del CEO. Tío Lee ha ido demasiado lejos. Vamos.
No tenga miedo. Estoy aquí. El señor Lee es realmente maravilloso con su esposa. Un marido considerado es algo raro de encontrar. En realidad nosotros... Es lo justo. Ella es mi esposa. La película fue traducida y narrada por... ¿Estás cansada? ¿Quieres dormir un rato? Es una pena. Respóndele. También podrías ver lo que quiere decir. Ella, ¿dónde estás ahora? ¿Podrías venir, por favor? ¿Qué pasa? Mi abuela se enteró de lo que pasó tras bambalinas en tu conferencia de prensa y se preocupó tanto que se le disparó la presión arterial. Ha estado llamándote en casa. Te lo ruego. Por favor, vuelve a nuestra ciudad natal conmigo para ver. Abuela es la abuela de Shang. Si alguna vez un Shank acosa, la abuela te respaldará. Nos vemos. Abuela, él es la única persona de la familia que se ha portado bien conmigo. Quiero ir a verla. Está bien, iré contigo. No es necesario. Puedo ir yo misma. Nos vemos, Lee. Gracias. Que alguien ayude. Vamos, vamos. Hermano Shang, ¿estás bien? ¿Quién te ha hecho esto? No me dejes atrás. Deja de aferrarte a mí. Todavía tengo que ir a recoger a Hei y a ella. Estás en el estado y todavía quieres encontrar a Shay. He hecho tanto por ti. ¿Cómo puedes tratarme así? No dejaré que te vayas. Tengo la sensación de que se ha perdido algo precioso. Aldea, Flor de Durazno. ¿Quién es? Probablemente sea Shishi. Shishi, has vuelto. Tu abuela está en casa esperándote. Resulta que yo también vuelvo a ver a mi abuela. Adiós. Cuida por donde pisas. Que hay un agujero. Soli, ¿por qué estás aquí? Casualmente tenía un proyecto cerca. Pensé en pasarme por aquí mientras estaba en la zona. ¿Cómo estás? ¿Ha ido bien el viaje? Estoy bien. El conductor me dejó en la intersección. Simplemente, no esperaba encontrarme contigo aquí. La casa de la abuela está justo más adelante. Los aldeanos me han dicho que estaba en casa. Vamos. Iremos juntos. Nos vemos. Ada, el nuevo proyecto que mencionaste está en esta zona. De hecho, al asistente que buscara la ubicación de Peach Blossom Village. Realmente no podía dejar de preocuparme. Así que vine para estar contigo. ¿Ella? ¿Sabes? No vine aquí por el contrato. Vine porque no quiero que vuelvas a ser como antes, teniendo que cargar con todo tú sola. Lisian, todo lo que ha pasado últimamente me ha dejado muchas cosas claras. Si estás dispuesta, quiero que te quedes a mi lado. Por supuesto que estoy dispuesta, he estado dispuesta durante mucho tiempo. Vamos. Abuela. Abuela. La película fue traducida y narrada por M-Media. Abuela. Abuela, ¿estás bien? Abuela, ¿Dónde te duele? Creo que me torcí el tobillo. Déjame ver. Parece hinchado. Abuela, por favor no te muevas por ahora. Podría ser una distensión de ligamentos. Tenemos que ir al hospital del pueblo para hablar. Pero para ir al pueblo necesitamos un coche. Pero no hay coches en este pueblo. le di al conductor un permiso extendido antes de venir. Ahora probablemente sea demasiado tarde. Es solo un problema menor. Mejorará con un poco de descanso. ¿No hace falta ir al hospital, abuela? Sí, quédate aquí y hazle compañía a la abuela. Iré a casa del vecino y pediré prestado un triciclo.
¿La abuela está bien? Mira tu carita toda arrugada. Abuela, no puedes hacer cosas tan peligrosas en el futuro. Tienes que llamarme con antelación. ¿Me oyes? Vale. Ya llegó. El transporte. Abuela, deja que te ayude a subir al coche. Es mejor que te lo revisen en el hospital para que podamos estar tranquilas. Oje. ¿La bolsa de lona del interior de la casa? Vale, claro. Abuela, ten cuidado. Iswen, ¿estás bien? Estoy bien. Siéntate atrás, yo conduzco. Sansish Demon. Este ciclo combinan bastante bien. He dicho que combinan bastante bien. ¿Qué te ríes entonces? Me río de lo seria que estás, como si estuvieras en una reunión anual. Sí. Verte así hace que la abuela se sienta tranquila. Sí, Amara, por fin has conocido a alguien que te aprecia. Este chico parece de fiar. Ha sufrido mucho en el pasado. Debes aprovechar esta oportunidad en el futuro. ¿Sí? Lo sé, abuela. Ceci, cuando llegues al pueblo, recuerda ayudar a la abuela a comprar pescado. La abuela te hará pescado estofado. Vale, abuela. ¿Qué me he perdido otra vez? Hospital del Pueblo. El ligamento está distendido. Necesitas descansar estos días. No te levantes de la cama para caminar. Toma la medicina 2 veces al día por la noche. Shay, esto es algo que tu padre dejó atrás antes de morir. En aquel entonces, te confió a mí. Fue mi error al criar bien la pierna. Debería devolvértelo. Abuela, no puedes darle esto. Ya no forma parte de la familia G. Shin, ¿qué derecho tienes a llevarte mis cosas? Mira, por favor, compórtate. Esta es la decisión de la abuela. También es lo que ella y ella se merecen. Shin, me has decepcionado mucho. Esto pertenece a tu tío Jan. Debería habérselo devuelto a Jan y hace mucho tiempo. Bienes conyugales. No puede quitárselos. Si lo quiere, tendrá que volver a casarse conmigo. Sing, eres despreciable. Este es un recuerdo de mi padre. Si sigues obligándola, moriré aquí mismo. ¿Abuela? Abuela. Abuela, por favor, no te pongas tan nerviosa. Abuela. Media. Abuela, por favor, no te emociones. Respira más despacio. El médico llegará en un momento. Abuela, es posible que... El paciente esté sufriendo una infección aguda del miocardio. Prepárate para un tratamiento de emergencia. Entendido. Familiares, por favor, cooperad. Por favor, salid y guardad silencio. Ons. Abuela. Lisian, ¿creéis que la abuela estará bien? Estará bien. Los médicos son profesionales. Debemos confiar en ellos.
Los familiares pueden entrar ahora. Tengan cuidado de no dejar que el paciente experimente demasiadas fluctuaciones emocionales. Sí. ¿Entendido? Abuela. Abuela. Abuela, lo siento. Todo es culpa mía. Yo soy quien te hizo enojar. Tonta. No tiene nada que ver contigo. Te lo diré una última vez. Esta caja de madera debe ser entregada a Yanchi. Y la obligas una vez más. Entonces, ya no tendré un nieto como tú. Abuela, no quise decir eso. CEO. Mis acciones del 30% de la corporación son suficientes para proponer una junta general extraordinaria para decidir el destino del actual CEO. ¿Quieres la empresa o quieres seguir acosándola? Haz tu elección. ¿Cómo tienes acciones en la corporación? Naturalmente, se las compré al CEO Lee, de lo contrario debería haberlas dejado en mis manos, esperando a que me las arrebataras. El Iris, ¿Por qué me haces esto? La corporación es el trabajo de mi vida. ¿qué te he hecho? CEO, ¿tienes mala memoria? ¿O has olvidado cómo me tratabas antes? Cuando estaba en mi punto más bajo, cuando dijiste que la corporación G era el trabajo de tu vida. Sing, para. No la fuerces más. Este viejo objeto ha sido devuelto a su dueño original. Te deseo paz. Está avergonzado. Toma. Te lo devuelvo. La película fue traducida y narrada por M-Media. De ahora en adelante, nadie podrá quitarte lo que te pertenece. Esto fue escrito para Lilian. Suyan. A mí. Suyan, ¿conocías a mi padre? El maestro Jian es la persona a la que más respeto. En ese entonces yo era joven. Mi cabeza estaba llena de ideal, sin embargo me topaba con muros por todas partes. Estaba lleno de pasión, pero no encontraba apoyo. Nadie reconocía mi visión. Fue entonces cuando conocí al maestro Yan. Fue la primera persona que me mostró algún reconocimiento. Podría decirse que sin él no existiría Li Suen hoy en día. Nunca supe que había hecho tanto. Todavía recuerdo la primera vez que fui a la casa de los Yan. En ese momento, reuní el valor para buscar la ayuda del maestro Yan. Justo cuando entré al patio, vi un gran árbol ginkgo. Bajo ese árbol Goku, había una niña pequeña. Estaba practicando su guión de presentador. Dijo que quería convertirse en la mejor presentadora. En ese momento, pensé que definitivamente lograría su sueño. ¿Ven? Esa era yo. ¿Eras tú, Gianni? Así que eso es todo.
¿Eres esa estudiante que mencionó mi padre? Que vuelva a encontrarte es mi buena fortuna. Bueno. Ni siquiera recuerdo estas cosas. Nunca esperé que un sueño del que hablé tan casualmente fuera recordado por alguien durante tantos años. Tu sueño es maravilloso y deslumbrante. Realmente vale la pena recordarlo. Por supuesto. Además de mí, también estaba tu padre. Esta carta está llena de su preocupación por ti. Tenía miedo de que un día, cuando él ya no estuviera aquí, su preciosa hija fuera agraviada. Así que me encomendó que, si alguna vez tenía la oportunidad de conocerte, te cuidara un poco más. Allanó el camino para mi futuro y siguió apoyando. Sueño. Esperando que pudiera vivir la vida que realmente deseaba. Narrado por M. Media. Padre. ¿Qué he hecho? Si te hubiera escuchado en aquel entonces y me hubiera quedado en casa, habrían sido diferentes estos últimos 30 años de mi vida. Twin. Gracias por contarme todo esto. Suen. ¿Quién es Suishin en la carta de padre? Suen, ¿qué pasa? Es nada. Es solo el viejo de él haciendo de las suyas. Suixen. Es mi madre. En aquel entonces, mi madre y yo tuvimos una gran pelea. Fue la ayuda del maestro Jan la que nos permitió reconciliarnos. Habíamos quedado en ir a casa a comer juntos, pero de camino tuvimos un accidente de coche. Zen, Jan puede que no lo sepa, pero después de ese accidente, nuestro jefe desarrolló un trastorno de contacto físico. Se retrae si alguien lo toca. Entonces, Suen, tu trastorno de contacto físico. Mi madre murió protegiéndome. Mi madre permaneció en ese día para siempre. Desde entonces, no he podido tener ningún contacto físico con nadie. Lucien. Lo siento. No estés triste. Yanni, siempre me das las gracias, pero no sabes que eres mi única salvación. Escucha, nuestros corazones laten con tanta intensidad. Demos la bienvenida a este primer festín juntos. Quiero volver y montar un estudio privado y competir para ser la anfitriona del Festival Cultural de la ciudad. Liuyan, quiero que papá vea que me esfuerzo por vivir como la persona que quiero ser. Bien. Siempre estaré a tu lado. No importa el resultado, siempre te protegeré. Siempre te apoyaré. Xiaoeli, no se preocupe por mí. Ya he llamado a un conductor designado. Vuelva usted mismo. Todavía tenemos que coordinar la propuesta mañana. La película fue traducida y narrada por... Jian, ¿estás bien? Él está cantando. ¿Por qué estás aquí? Yanni, estoy aquí para llevarte a casa. ¿Por qué eres como un fantasma que no se va? Llamé a un conductor designado. Sal de aquí ahora mismo. El conductor designado no viene. Ya le dije que se fuera. Hey, ella, hablemos. Nada de lo que podamos hablar. Yanni, solo quiero tener una conversación apropiada contigo. No puedes mirarme solo una vez. Él está cantando. Razane.
¿Esto es un secuestro? Hola. Se lee. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha vuelto todavía? CEO, le llamé a Jian varias veces. El conductor dijo que ni siquiera la recogió. Las imágenes de seguridad del garaje Perkin están rotas. No hay forma de saber dónde está. ¿Qué? Que no cunda el pánico. Nos dividiremos. Divídanse y búsquenla. Está abriendo la puerta. Quiero salir del coche. Swan, sálvame. Yixing, how dare you hang up on me? If it weren't for Lawan interfering back then, we would have already remarried. Yani, you would be happiest if you married me. The entire He Corporation would be yours. Yixing, you still don't understand. From start to finish, it was never Li Xian Ang's problem. It's your own arrogance and conceit. You stop at nothing to get what you want. It was you who shattered our marriage. I'm telling you. Ever since the day you betrayed me, there was no going back. No, that's impossible. You clearly still love me. Have you forgotten? Have you forgotten? Have you forgotten how we got together in the first place? Let go. Will you marry me? I will. The film was translated and narrated. What are you doing? Let go of me. G, and she give me one more chance. We can still go back to how things were, right? From now on, I'll support whatever you do. Jenny, ¿no te disgustaba Emo? Mañana romperé con ella. Hazing, deja de mentirte a ti mismo. No podemos volver al pasado. Si sigues obsesionado, solo caerás en un abismo, Scasmo. No voy a dejarte ir. No puedo perderte. Déjame ir. Suéltame. Hank. Intenta tocarla de nuevo y mira qué pasa. Shishay, estás bien. Estás herido. Estoy bien. Solo bebí demasiado. Shank. Será mejor que reces para que esté bien. De lo contrario, nunca te dejaré escapar. Unos días después, Lav. Señorita Jan y la directora Li están aquí de nuevo. Revisando festivales culturales de la ciudad y documentos de licitación. Siento que hay muchas cosas que deben cambiar. ¿Qué te trae por aquí? Alguien que recopilará casos prácticos del Festival Cultural de la ciudad de los últimos años, así como datos de encuestas públicas. Quizás pueda darte algo de inspiración. Suen, realmente eres un salvavidas. Estos datos son exactamente lo que necesitaba. He revisado tu borrador de diseño inicial. Es muy creativo. Pero si quieres impresionar de verdad a los jueces, todavía no es suficiente. Podrías incorporar algunos elementos tradicionales. De esta manera, estarás más alineado con la temática del festival.
Amigos, esta es nuestra propuesta de licitación de ciudad optimizada. Esta parte no solo demostrará la fortaleza de Xi'an, sino que también traerá más esperanza a todos. Por lo tanto, debemos seguir adelante y sin duda lo lograremos. Hagamos. Definitivamente lo lograremos. Hagámoslo. Definitivamente lo lograré. Hermano Shang, ¿de verdad te conformas con ver a Jian y Li Xuan vivir felices para siempre? Escuché que ella presentará el Festival Cultural de la ciudad. Esta es una retransmisión benéfica para toda la ciudad. Si lo consigue, ¿habrá cambiado su vida por completo? ¿Qué intentas hacer? Si no puedo tenerlo, lo destruiré. Yemp. Siempre que hagas creer a los organizadores que no está cualificada para presentar un evento benéfico de este tipo, su elegibilidad será revocada. Oh, no olvides cómo llegó a la cima pisándote. Actualmente participa como estudio individual. Si esto tiene éxito, ¿de verdad crees que todavía tenéis alguna oportunidad? Este material puede demostrar que Gianni no es apta para representar la imagen de la organización benéfica. Comité organizador del proyecto de bienestar público. Es cierto. Tengo testigos y pruebas físicas. Si no me crees, puedes ir a verificarlo. Señorita Jin, los organizadores acaban de enviar un correo indicando que le han revocado su cualificación para pujar. El motivo es que se considera que tu vida privada es indecorosa. Investiga. Quiero saber quién está detrás de esto. Sí, jefe. Señorita Yan, los organizadores le revocaron la cualificación para pujar porque su vida privada es indecorosa. Se rumorea que recurrió a relaciones indebidas para obtener recursos. ¿Es cierto? El proyecto benéfico se ha cancelado de repente. ¿Cómo explicas esto? Todos, por favor, mantengan la calma. Este asunto no es lo que piensan. Y ella simplemente lo admite. Si no fuera por lo que les dije a los organizadores, tú, un presentador sin experiencia, nunca te habrías atrevido a tocar este proyecto. Ahora esto ha sucedido, y todos los inversores han huido. Los organizadores tampoco confían en ti. Ahora, mira a toda la industria. Solo yo puedo ayudarte a darle la vuelta a esta situación. Todo lo que tienes que hacer es rogarme. Hermana, la mujer no debería ser tan testaruda. Mírate ahora. Todos tus inversores te han abandonado. Ya nadie quiere trabajar con tu estudio. ¡Qué patético! Si tan solo fueras humilde. Quizás el hermano Shang todavía te ofrecería un pequeño trabajo. Presidente G, ¿estás diciendo que todos los recursos anteriores de la señorita Yan fueron proporcionados por ti? Señorita Yan, ¿es cierto lo que dice el presidente G? ¿De verdad confiaste en él para obtener esos recursos? No escuches sus tonterías. Gianni se ganó su calificación para pujar por sus propias habilidades. La están incriminando deliberadamente. ¿Habilidad? ¿Qué habilidad? ¿Qué? ¿Cómo puedes dejar de mantener una sola calificación para pujar? Los hechos están aquí. ¿De qué otra manera piensas discutir? Está hablando Sin pruebas. Hablar más es inútil. Todos esperan la sala de reuniones. Disculpen. Tengo una reunión a la que asistí. En cuanto a los problemas de opinión pública, les daré una respuesta a todos. Señorita Yan. Vámonos. Siento haberlos hecho esperar. Esta propuesta ha añadido una zona de experiencia del patrimonio cultural y material. No solo puede atraer a las familias para que participen, sino que también puede enlazar con la transmisión en vivo local. Plan de licitación del Festival Cultural de la ciudad. Si tiene alguna sugerencia, no dude en compartirla. Yan, no es que no aprobemos su propuesta, pero con la gran cantidad de prensa negativa que hay en línea, ahora mismo la empresa tiene miedo de verse implicada. Debemos retirar nuestra inversión. ¿Realmente no podemos permitirnos correr el riesgo? Exactamente. Ayer, todos nuestros clientes cooperativos preguntaron por la situación. La sede ya ha dado la orden de terminar toda cooperación. Señorita Yan, seguramente no querrá que tengamos que usar la puerta trasera cada vez que venimos aquí. Lo siento. No tenemos más opción que retirar todos los planes de financiación y recursos posteriores. No te vayas todavía. Espera un momento.
Gianni, vuelve conmigo. Deja de poner cara de valiente. ¿De verdad crees que puedes mantener a tus inversores con estas propuestas no deseadas? Ahora mismo. Ya nadie está dispuesto a trabajar contigo. Ah, claro. Apuesto a que no puedes ni pagar el alquiler del próximo mes. Hi. Ahora mismo, solo yo puedo ayudarte a salvar esta situación. Solo necesito que seas obediente. Así es, hermana. Apenas puedes salvarte. Entonces, ¿por qué seguir fingiendo fortaleza? Mira tu sala de conferencias. Ni siquiera tiene una decoración decente, comparada con la del hermano Shang. Tu liga está por detrás. No vayan demasiado lejos. Gian definitivamente encontrará la manera. La película fue traducida y narrada por Kat. ¿Qué tipo de manera? Su única manera es ver cómo el estudio quiebra. Y luego, venir y rogarme que la coja. ¿Ah, claro? Presidente Yang, así es la vida privada de Gianni y Annie, una vida personal tan caótica. Si continúa asociándose con ella, es de suponer que la reputación de su empresa se verá afectada tarde o temprano. Así es, presidente Liu. Presidente Yan, no deje que lo engañe. Ni siquiera tiene la integridad básica. ¿Quién sabe? Estaría usted en una gran pérdida. Todos cubriré por completo el déficit de financiación de Shiban Studio. Además, todos los riesgos y costes posteriores correrán a cargo del grupo de la liga. Director ejecutivo Lee. No es necesario que corra riesgos por una chica. Su reputación ya está arruinada. Cuando se ha atrevido alguien a criticar a alguien mío, Lewen la apoyo plenamente. Sea lo que sea que quiera hacer, debe hacerlo con valentía. Sean cuales sean las consecuencias, yo asumiré la responsabilidad. Julie, recuerdo que una vez dijiste que no te involucrarías en un trato no rentable. Sin duda lo recuerdo. Y seguridad de que tampoco le dejaré involucrarse en un trato no rentable. Señorita Yan, ya que el director ejecutivo Lee confía en usted, nosotros estamos dispuestos a seguir con esta asociación. Solo espere. Hermano Shang, espérame. Gracias. Hola, soy Jian Sai. Vertigen, si mal no recuerdo, su plaza. El concurso ya ha sido cancelada. Ekuk. Así es. Así que he traído vídeos de mis anteriores presentaciones en eventos de beneficencia pública, así como la propuesta preparada para este festival cultural, el cronograma del proyecto, la lista de invitados, junto con los distintos segmentos, y las optimizaciones presupuestarias. Está todo aquí. Señorita Yan, ¿qué significa esto? No pido imparcialidad. Solo espero que los organizadores me den una oportunidad más. No dejen que este evento fracase en su mejor momento por una acusación infundada. Somos conscientes de que los eventos de beneficencia pública no se limitan solo a donaciones materiales. Se trata de difundir amor y extender calidez. Espero que a través del evento de hoy podamos inspirar un mayor interés público y dejar que la flor del amor florezca en el corazón de todos. Gracias a todos nuestros invitados presentes y a los niños que participaron en este evento de beneficencia pública WINS. Bienvenidos todos. Esta propuesta es incluso más detallada que la interna. Yan, efectivamente recibimos un informe. Pero a juzgar por su trabajo, esto contradice los hechos. Tenga la seguridad de que mi profesionalidad no se verá comprometida por los rumores. Creo que podríamos hacerlo de esta manera. Felicidades, señorita Yan. En función de su desempeño, hemos decidido restablecer su elegibilidad para la licitación. Y si avanza con éxito, nos gustaría invitarla a que actúe como presentadora principal del Festival Cultural de este año y a que participe en la planificación conjunta. Gracias por su reconocimiento. Sin duda, haré todo lo posible para ofrecer los mejores resultados posibles para este evento. Jefe, lo encontré. El informe se envió desde una dirección de correo anónima. La dirección IP también apunta. Expediente inicial. Realmente es ella. ¿Quiere que publique las pruebas? No hay prisa.
Desde Jan, ella ya se ha encargado de ello. Dejaremos... Damas y caballeros, querido público, bienvenidos al ensayo del Festival Cultural de este año. En el lugar de ensayo, Ahora soy el anfitrión de este festival. Hansai, dame el guión. Eli, ¿dónde está mi guión? Lo acabo de dejar aquí dentro. Puede que se lo hayan llevado. Iré a buscarlo por ti. ¿Buscas algo? ¿Estás buscando esto? Presidente, ¿qué quieres decir con esto? Solo lo estoy guardando a buen recaudo para ti. Es de algo tan importante. Si cae en las manos equivocadas, sería muy problemático. Presidente, devuélveme mi guión. Claro. Y sin embargo, tengo una condición. ¿Qué condición? Quiero que te retires del festival cultural. Imposible. ¿Estás seguro? Sin el guión y sin tu auricular. ¿Aún puedes subir al escenario? ¿Realmente no has avanzado nada? ¿De verdad crees que no me he preparado para nada? ¿Y qué has preparado? Eli, trae el borrador digital de mi memoria USB encriptada. Está en mi oficina, en el cajón de la izquierda. Vale, ahora hago la llamada. La película fue traducida y narrada por M Media. ¿10 minutos después? Hola, aquí tienes la memoria USB. Gianni, el guión de respaldo está aquí. Ya les he terminado. Bonds. Solo las personas de nuestro estudio conocen la ubicación y la contraseña de la memoria USB de respaldo. ¡Ey! Gianni, ¿dónde está tu guión de respaldo? No importa quién venga hoy, no podrá ayudarte. Esta vez no tiene ninguna opción. Relajante. Es que sobornando al personal de mi estudio, podrías cortarme el paso. Realmente no me entiendes en absoluto. Investigaré personalmente al topo. Y ella pagará el precio. Esta es la prueba. Y ella, sin un guión, no son nada. Por cierto, si se retira voluntariamente, puedo ahorrarle algo de vergüenza. No espere estar en el escenario. El que se avergonzará no será solo usted, será todo su estudio. Exactamente. ¿Cómo puede ser presentadora sin un guión? Mejor reemplazarla. En realidad no se quedaría ahí parada, ¿verdad? Eso sería muy incómodo. Ya sabemos rendirnos. Date prisa y reemplazarla. No pierdas más tiempo aquí. Tengo a la presentadora más excelente en mi equipo ahora mismo. Y ella es totalmente capaz de manejar el festival cultural, a diferencia de usted, que ni siquiera puede proteger un solo guión. Alguien como usted debería ser expulsado. Señorita Jan, el ensayo comenzó hace 10 minutos. Si no puede continuar, las reglas nos obligan a cancelar su calificación de licitación. Después de todo, el Festival Cultural necesita presentadores profesionales y estables. No podemos correr ninguno. Mis disculpas. ¿Has oído eso, Gianni? El organizador ya lo ha dicho. Firma el contrato y retírate. No esperes a que te saquen del escenario. Organizador, por favor, dame 5 minutos más.
Te garantizo que el festival cultural se completará con éxito y el resultado será igual de bueno. De acuerdo, te daré 5 minutos. Pero si surge algún problema, después estarás solo. Gracias. Ponte en contacto con el director técnico inmediatamente. Dile que extraiga del servidor mi guión electrónico de la semana pasada. En contacto con ellos ahora. El número que has marcado no está disponible en estos momentos. Inténtalo de nuevo más tarde. Geshi, no puedo comunicarme con el director técnico. Le pregunté a un colega Y me dijo que la consola principal ha tenido un fallo importante en el equipo. El director técnico no puede salir ahora mismo. Gishi y ella no pueden contactar con nadie, ¿verdad? Déjame decirte que no importará a quién llames hoy. Deja de esforzarte tanto. Solo estás haciendo perder el tiempo a todos. Exacto. Olvídalo. No te molestes en buscar más. Prepárate para salir al escenario. Yani, este es el festival cultural. Sin un guión, definitivamente no funcionará. Hay muchos procedimientos. Yani, eres realmente un desagradecido. Pero como así lo quieres, no me culpes por no ser educado. Ya veremos. Inshi va a causar más problemas. ¿Y si algo más sale mal? Incluso sin un guión en el escenario o unos auriculares que funcionen, sigo teniendo mi voz como presentadora profesional. Pase lo que pase, me aseguraré de llevar este ensayo hasta un desenlace exitoso. Esta es mi responsabilidad y mi deber con cada miembro del público. Disculpen a todos. Ha habido un pequeño contratiempo ahora mismo. Gracias por esperar. Saben que este ensayo no es perfecto, porque no hay un guión formal, ni unos auriculares que funcionen. Pero quiero decirles a todos en mi corazón que la verdadera presentación no consiste en recitar líneas, sino en usar la sinceridad para conectar con cada miembro del público y compartir con ustedes la belleza que he visto y sentido. Gracias a todos por su apoyo. Así que para seguir adelante, empecemos por los ladrillos y las tejas, la hierba y los árboles de la manera más auténtica y humilde posible para descubrir la verdadera bondad y belleza de cada rincón de nuestra ciudad y escuchar las conmovedoras historias de nuestros maestros del patrimonio cultural inmaterial. Gracias a todos por vuestro apoyo. Seguiremos trabajando duro. Yani, esa parte de ahora ha sido increíble. Incluso mejor que el guión. Se me ha puesto la piel de gallina. Así se me saltan las lágrimas. ¿Sabes? Yani, eres nuestro orgullo. De hecho, ha conseguido aguantar. Y ha ganado de forma magnífica. Presidente, ¿deberíamos otra oportunidad para hacer algo? Ahora nada funcionará. Todo se ha estropeado. Amigos, el efecto del ensayo de hoy ha sido incluso mejor de lo previsto en un principio.
señorita Jianqi, su capacidad profesional, su adaptabilidad y su dominio del ambiente in situ han superado por completo nuestras expectativas. Tras una deliberación urgente por parte del comité organizador, se ha decidido nombrar oficialmente a la señorita Jiani como líder y planificadora jefe de este festival cultural. Bien hecho, Jianxi. Jiani es la mejor. Vamos, Jianxi. Siempre serás la mejor presentadora. Al mismo tiempo, las operaciones generales y la innovación de este festival estarán a cargo en su totalidad del Xuan Cultural Studio, fundado por la señorita Jay Chi, que será el único responsable. Esperamos que la señorita Yani nos traiga un festival cultural verdaderamente único. Gracias a los organizadores por su confianza y gracias a cada miembro del público por su apoyo. Sus aplausos de ahora, así como el ánimo que me han demostrado antes, los guardaré en mi corazón. Utilizaré mi trabajo más perfecto para devolverles su ánimo. De oro. Red de oro. Ni siquiera puede con esta pequeña tarea. Oficina de Yang. Señorita Yan, lo siento. No debería haberle mentido como si... Sé que estuvo confundida por un momento. Sin embargo, nuestro equipo de empresa necesita personas que luchen codo con codo, no personas que te apuñalan por la espalda. Deberías ir. Haré que el departamento de finanzas te pague un mes más de salario. Empaca tus cosas, no vuelvas. Lo siento, señorita Yan. Nunca lo volveré a hacer. Señorita Yan, la va a dejar ir así como así. Ella era la que estaba ayudando. Él ya había conspirado contra usted antes. Si la retengo, el resto de la empresa solo tendrá resentimientos. Dejarla ir también es una lección para ella. Recuerde, no importa lo que haga o cómo actúe, siempre manténgase firme. Xuan Cultural, espera y verá. Es la oficina de Shen. Director ejecutivo, la junta directiva me ha dado instrucciones de informarle que a partir de ahora, todas sus funciones quedan suspendidas en espera de una investigación. ¿Qué ha dicho? Esta es la notificación de suspensión. Una carta de un abogado. Implica malversación de fondos y pruebas de fraude contractual. Notificación, Xiaomi. Es falsa. Es toda una trampa. Por favor, mantenga la calma. Las pruebas se han presentado a las autoridades reguladoras. Solo somos responsables de la notificación. Son Hei y ella. Debe ser ella la que mueve los hilos. Director ejecutivo, nosotros tampoco queremos esto. Pero esta es la decisión de la junta. Ustedes todos... Ustedes esperen. ¿Por qué te estás volviendo loco ahora? La empresa me suspendió. Incluso enviaron una carta de un abogado. La única forma es conseguir las acciones de Xuan Cultural. Narrada por M Media. Siempre y cuando ella firme y me transfiera las acciones de Xuan Cultural. ¿Estás loco? ¿Cómo podría firmar? Mañana irá al almacén a inspeccionar los accesorios. Ese lugar está apartado. Podemos mudarnos a... Esto es un delito. Esta es nuestra única oportunidad. Siempre y cuando firme esos papeles, tendremos la oportunidad de cambiar las cosas. ¿Y si nos pillan? Debe esto. ¿Estás seguro de que irás sola?
Jane es una mujer inteligente, pero ya le he enviado un mensaje a un miembro del personal. Le he dicho que ha llegado un nuevo cargamento de productos del patrimonio cultural y que tiene que firmar personalmente. Ella no sospecharán nada. ¿Pero qué pasaría si? No hay que pasaría si... Esta es nuestra única oportunidad. Almacén de materiales culturales de Xuan. ¿Alguien ahí? Estoy aquí para inspeccionar los objetos de la exposición. Nos volvemos a encontrar. G y ella. Están aquí. ¿Qué quieres ahora? No mucho. Simplemente firma este contrato de tus acciones en la cultura Shiwangi y transfiérelas a mí y al proyecto del Festival Cultural también. Fírmalo y te dejaremos ir. ¿Verdad crees que firmaría eso? Si no lo haces, no saldrás por esta puerta hoy. ¿Qué estás haciendo? La película fue traducida y narrada por MPD. ¿Cuánto te está pagando? ¿Te pagaré el doble? G y ella dejen de luchar. Simplemente firma los papeles como una buena chica y sufrirás menos. Después de todo, sería una pena dañar una cara tan bonita. Déjala ir. Li Xuan, ¿por qué estás aquí? ¿De verdad creías que esos pequeños trucos tuyos podrían ocultarse de mí? Lo supe. Desde el mismo momento en que planeaste este secuestro. Llévatelo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? ¿Aquí? ¿Cómo podría pasarme algo? Sing, ¿de verdad creías que vendría desprevenida? No. Imposible. ¿Cómo pudiste saberlo de antemano? Desde el último ensayo, supe que habías infiltrado un topo en el equipo de producción. No la delatamos de inmediato, porque queríamos ver lo que realmente estabas planeando. Como era de esperar, no me decepcionaste. Siempre que ella firme, podemos regresar. Una grabadora de voz. ¿Cómo tienes una grabación mía? Aparte de la grabación, la policía está esperando justo afuera. En realidad me estás tendiendo una trampa. Yani, no puedes hacerme esto. El Yancy de antes de los 30 ya fue asesinado por ti. El Yancy de después de los 30 es alguien a quien nunca podrás alcanzar. No, no es eso. Yani, te amo. Lo teníamos todo planeado. Que estaríamos juntos toda la vida. Bien. Ya que todos lo saben todo ahora. Entonces muramos todos juntos. Su en tu mano. Sujétalo. No dejes que se mueva. Estoy bien. Solo. Tu barrera de contacto ha desaparecido. ¿Fuiste tú quien me salvó? Déjame ir. Yo no hice nada. Tú y él, Sishin, planearon todo esto juntos y aún así afirmas que no hiciste nada. Certificado de las fuerzas del orden. Hemos recibido un informe de un intento de secuestro aquí. Todos los involucrados, por favor, cooperen con la investigación. La película fue traducida y narrada por... Dame una oportunidad más. ¿Volverás a amarme alguna vez? Él está ahí, Shin. Acabemos con esto. Sí. Los lleva. No te muevas. No. Él me utilizó. No sé nada. Si eres culpable, lo decidirá la comisaría de policía. Estos dos son sus cómplices. Acaban de intentar atacar a la señorita Yan. Llévatelos. De ahora en adelante, déjame ser yo quien te produzca que estas pruebas salgan a la luz en el momento más oportuno. Cultura Shiwan ha ganado con éxito un nuevo proyecto de bienestar público. ¿Cómo sigue haciéndose más popular?
Si tú puedes ser una estrella, entonces yo puedo ser una pequeña G y ella. Que todos vean. ¿Quién es la original? Hola a todos, soy su pequeña Shishi. ¿No es este el estilo de Jan? Los atuendos son idénticos. Mucho tiempo presentando de esta manera. Es solo que algunas personas lo adoptaron más tarde. Dejen de intentarse de su éxito. Creo que la pequeña G es bastante buena. Pruebas. Esperen y vean. Creo que la verdad finalmente saldrá a la luz. Yanni, alguien te está imitando en una transmisión en vivo y afirma que plagiaste sus técnicas de presentación. Déjenme ver. La película fue traducida y narrada por ella, ya que le gusta mucho imitar. Entonces dejen que se suba a un escenario real y aprenda un par de cosas. Miren todos, este fue un evento que presenté hace 3 años. El estilo es exactamente el mismo que ahora. Es solo que entonces era discreto y no quería la publicidad. Esta foto está muy borrosa. ¿Por qué este fondo se parece tanto al programa de Jan? A algunas personas les encanta copiar. Incluso retomando mis frases hechas. Escuchen todos, este es un clip de mí como presentador el año pasado. Algunas personas en sus programas posteriores usan exactamente el mismo tono y ritmo. Sabemos que las actividades de bienestar público no son solo donaciones materiales, sino la transmisión de amor y la continuación de la calidez. Estoy empezando a tener mis dudas. No se dejen influenciar. Si saben, saben. Imposible, Yanni no es ese tipo de persona. Pero esto es bastante condenatorio, ¿verdad? Gracias a todos por su confianza. Siempre he creído que, aunque la justicia pueda tardar, nunca faltará. Jin te está calumniando en su transmisión en vivo, incluso falsificando los videos. Estoy tan furiosa. Déjenla disfrutar un poco más de su triunfo. Cuando conecte con ella en el aire, ya no sonreirá. Solicito una conexión directa. El tema es simple. Promoción cultural rural. Improvise. Primero usted. Bien. Les mostraré lo que es la verdadera habilidad. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro hermoso campo. Aquí hay mucho. ¿Tartamudea? Esto es muy vergonzoso. Hay mucha cultura aquí. Y ella está alardeando de ese nivel de habilidad. ¿Está tratando de ser graciosa? Bienvenidos todos a visitar este lugar. Montañas inmortales y aguas afluentes. El romántico Xuan. Duraznos y ciruelas en compañía. Celebrando la cosecha juntos. Queridos amigos, bienvenidos al Festival de la Cultura Rural. Aquí tenemos papel cortado, cerámica, canciones populares y mucho más. Las sonrisas más genuinas. Caminemos juntos por el campo para experimentar la calidez de la cultura. Eso sí que es profesional, ¿no? Ella es mi diosa. Eso fue increíblemente constante. Sinceramente, no sé cómo algunas personas más caras. Simplemente estoy teniendo un mal día. En el escenario, no hay excusa para una mala actuación. No importa lo que pase, debes guardar tu mejor actuación para el público. Imposible. ¿Cómo podría ser mejor que yo? La película fue traducida y narrada. Solo un pequeño desliz. Lo que viene a continuación será una gran muestra de habilidad. Tenemos muchos artesanos y maestros de las artes. Promueven cultura rural. La clave es dejar que el público sienta la calidez. Por ejemplo, podrías empezar con el arte local de cortar papel. Deja que los niños lo experimenten por sí mismos. Luego, pide a los artistas veteranos que narren sus historias. Pensamiento. Yanni es muy claro. Si alguien realmente tiene la habilidad, no es algo que pueda saber con solo una competencia. Todos, miren a todos. Estos son todos los premios que he ganado. ¿Por qué todas estas fotos son de tu perfil? Y el fondo está tan borroso que ni siquiera puedes distinguir de qué se trata. Servicio público no se trata de ganar. Se trata de una acción sostenible. Espero que Missy deje de humillarse. Muy bien.
Tu cuenta, debido a supuestos rumores y difamaciones maliciosas contra otros, ha sido bloqueada permanentemente. ¿Oficina de Jan? Tus fans han descubierto pruebas de que yo es la otra mujer y difunden rumores maliciosos. Ya es tendencia. Dejemos que la verdad hable. Es más poderoso que cualquier argumento. Jefe, ¿por qué no le dijiste a tu esposa que fuiste tú quien reveló las pruebas? ¿Realmente el afecto entre mi esposa y yo tiene que ser tan explícito? Bien dicho. Exactamente. Me pregunto, ¿a quién se le ocurrió un nombre tan largo? De pie bajo el árbol de ginkgo eres la más hermosa. Alguien estaba aterrorizado de que no lo reconociera. Por la Cantina de atracción de mujer. Hermana mayor, esta porción es tuya. No puedes servir la comida como es debido. Esta ración de carne apenas alcanza para un mendigo. Súbete a ella. Idiota ciego. ¿No vas a disculparte con la hermana mayor ahora mismo? Esfuérzate un poco. Estaba equivocado. ¿Estaba realmente equivocado? Comedor principal. ¿Qué estás mirando? Recógelo. Una recompensa para ti. Sigue machacando. Cuando termines la pierna izquierda, haz la derecha. ¿De verdad te crees una jovencita mimada? ¿Crees que has venido aquí para disfrutar de la buena vida? Más rápido. Pon algo de músculo en él. ¿No has comido hoy? Una vez que estés aquí, sigue las reglas. Guárdate tus pequeños planes para ti. De lo contrario, haré que te arrepientas. ¿Por qué paraste? Sigue machacando. ¿Por qué te tomas un descanso? Si tan solo entonces no hubiera hecho eso, no hubiera albergado sus pensamientos malvados. Si tan solo entonces no lo hubieras seguido. Si no hubieras cometido esos actos vergonzosos, habría sido diferente. Habría sido diferente. Se acabó. Se acabó hace mucho tiempo. Bébelo mientras esté caliente. Te ayudará a recuperarte. He esforzado mucho. ¿Todavía te duele la herida hoy? Contigo aquí. La película es Ya no duele, la cual fue narrada por M Media. La repetición del directo de hoy ya ha superado los 100 millones de visualizaciones. ¿Cómo era esperar del profesor? Deja ya de halagar y date prisa en empacar. Espera un momento. A partir de ahora, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado, Bob. Es un placer tenerte. Señales están bloqueadas. La carretera de montaña se ha derrumbado. Los equipos de rescate lo han intentado muchas veces, pero no ha servido de nada. Iré contigo. No. Dentro de una semana es el banquete anual de tu empresa. Tienes que quedarte aquí para mantener el fuerte. Una trampa mortal fuera. Ya lo sé. Pero si no voy, más. Gente tendrá miedo, entrará en pánico. O incluso perderá la vida, Mainty. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo corres esos... Bien. No voy a morir. Voy a salvar vidas. Tengo la capacidad y la responsabilidad. Yanni, no vayas. Por favor. Esto es algo que siempre he querido hacer. ¿Lo entiendes? Vale.
Cuidado. Pero tienes que prometerme. Que pase lo que pase, me informarás en cualquier momento. Y si hay peligro, evacuarás inmediatamente. Dale, te lo prometo. Me voy mañana por la mañana. Últimas noticias. Iré a hacer las maletas. Juan. Gracias. Ya he revisado el coche. El walkie-talkie, las pilas de repuesto, la ropa de lluvia, la botella de agua. Y todo lo demás está en la bolsa. Cuando llegues, ten cuidado. Entonces, seguiré. Envíame un mensaje siempre que puedas. No te preocupes. Me voy. La película fue traducida y narrada por Emedia. Hay rocas que caen en la carretera. Debemos tener cuidado. ¿Entendido? Gracias, conductor. Aquí Diansai. El canal está perfectamente despejado. Estoy aquí. Camarada Jan, por fin ha llegado. La situación es crítica. Necesitamos su ayuda para tranquilizar al público. Vale, me prepararé de inmediato. Todos, soy Jansi. Por favor, confíen en mí. En duda, superaremos juntos este momento difícil. Pequeña, ¿jugamos a un juego? Buen trabajo. Gracias por tu arduo trabajo, camarada. Gracias. Has hecho un trabajo maravilloso. Las emociones de todos se han estabilizado. Pero tenemos que prepararnos para el plan de evacuación de mañana. Vale. El banquete corporativo es dentro de 3 días, pero he decidido posponerlo una semana para lanzar la fundación benéfica Lee Group y dar todo nuestro apoyo a Morningstar Town. Apoyamos la decisión del CEO Lee. Totalmente apoyado. Shay, ¿cómo estás ahora mismo? Recordatorio de tiempo. ¿Qué haces, esposa? Jefe, la señorita Jan podría estar en esta zona. Imposible. Se comunicó conmigo hace solo 3 días. Hola. El usuario al que llamas no está disponible temporalmente. Hola. El usuario al que llamas no está disponible temporalmente. Hola. El usuario al que llamas no está disponible temporalmente. Una semana después fue traducido y narrado por Media. Quizás deberíamos prepararnos para el banquete. Necesitamos confirmar un anfitrión de respaldo. Prometió que regresaría. Prepárense para el banquete como estaba planeado, pero ella será la única anfitriona.
Ni siquiera les he dado una propuesta adecuada todavía. El tablón de anuncios de desastres. CEO Lee, los medios ya están preguntando si se ha contratado al anfitrión del banquete. Diles que... Y ellos estarán aquí. Sin traseros. Me lo prometió. Creo en ella. Escena del banquete anual de mi pueblo. Escuché que el anfitrión original era la esposa de Lee. Exactamente. Este es el banquete anual. ¿Cómo puede ser tan poco profesional? Oficial Lee dicen que su esposa murió en una luz. ¿Tiene algo que decir al respecto? Suficiente. El CEO Lee lo invitó aquí. No es para que haga preguntas tan infundadas. Una palabra más y puede irse. De lo contrario, el grupo de la liga no lo recibirá. Jefe, deberíamos usar el plan de respaldo. Se acabó el tiempo. Esperemos un poco más. Media hora. Jefe, realmente no podemos esperar más. Los socios ya enviaron gente a preguntar. ¿Por qué no ha llegado todavía? Sí, ¿qué está pasando? Invitados. Bienvenidos. Porque lleva un uniforme de prisión. Y su Jan. ¿Ganaste? Jan está muerto. He perdido total y absolutamente. Pero tú también perdiste. El contrato que conservaste, la persona que querías proteger, todo ha sido aplastado por el destino. Entonces, ¿esta es la figura legendaria del grupo de la liga? Ni siquiera puedes proteger a tu propia mujer amada. ¿Quién es? Parece el exmarido de la Sumpra. Así es. Pues, este es el CEO IAA a quien todos adoraban entonces solo para vencerme. No le quedaba vergüenza. Sal. Antes de que cambie de opinión. ¿Te atreves? Si no me hubieras presionado tanto en ese entonces, habría corrido tal riesgo. Ahora ambos le hemos perdido. Esto cuenta como un empate. Déjame decirte, Hell y ella están muertas. ¿Murió en ese deslizamiento de tierra? No queda nada de ella. ¿Qué está pasando? Me enteré en el momento. Salí de prisión. Ya está en todas las noticias. Lee Su-Yan no la volverás a ver en el resto de tu vida. ¿Crees que sí, Lee está triste? Solo está pensando en cómo salvar las apariencias. O me aseguraré de que nunca salgas por esa puerta. ¿Te atreves? Ni siquiera tienes el coraje de admitir que está muerta. ¿Lo sabes? Todos los días en prisión. ¿En qué estaba pensando? Adorsa estaba pensando cuándo alguien como tú finalmente probaría el fracaso hoy. Finalmente lo vi. Señor G, por favor, váyase. No me toque. Quiero verlo desmoronarse con mis propios ojos. Mira a Eoli, la hermana Jan, ella. ¿Qué le pasó, la...? Hermana Jan ha vuelto. Yo he vuelto. Aquí Yancy. El canal ha vuelto a la normalidad. Hermana Jan. Has vuelto.
¿Por fin has vuelto? Eso es imposible. Gianni. Dicen las noticias. Traducidas y narradas. ¿Esta persona tiene una enfermedad mental? ¡Qué terrorífico! Seguridad, llévenselo. No me toques. No me toques. Señor, váyase, por favor. Gianni, me has mentido. Disu Yan, tú también me has mentido. Ya está todo bien. Todo es pasado. Continuemos. ¡Qué bonito! ¡Qué guapa! Señor Lee, el contrato de 1 año ha expirado. ¿Quiere renovarlo? No hay renovación. Hagámoslo oficial. Mire allí. Mira allí. Desde el momento en que lo conocí, mi vida ha girado en torno a usted. Incluso entonces pensé que esta chica seguramente conseguiría todo lo que quisiera. Ella, ¿te casarás conmigo? Por el resto de mi vida, a través de 3 comidas y durante estaciones apoyándonos mutuamente con mano dura y mano delgada. Siempre estaré a tu lado. ¿Haré? Señor Lee, por el resto de mi vida, por favor, trátame bien. A tus órdenes, señora Lee. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Nunca fuiste mi obstáculo. Fuiste la luz que me guió mientras corría con todas mis fuerzas.